exocrino y el endocrino. Yo entiendo que la prioridad para nosotros es referirnos al páncreas endocrino, o sea, aquel que tiene que ver con la producción hormonal de insulina, glucagón, ¿verdad? Porque del páncreas exocrino, el digestivo, ahora se ocuparán con la neurología o algo así. Es un órgano noble, difícilmente sufrimos de enfermedades pancreáticas. Difícilmente tenemos enfermedades pancreáticas y cuando ocurren son graves. Por ejemplo, la pancreatitis aguda es un cuadro tremendamente serio, serio. Es una emergencia. No hay pancreatitis de consulta externa. Y eso obviamente ocurre especialmente en alcohólicos, por ejemplo. Cuadro que puede ser mortal. Bueno, ahora estamos ya casi para el tercer examen, ¿no? Sí, No me informan todavía con precisión cuándo sería el examen, pero ya mismo. el 30 de este mes. Fin de mes. Sí, ¿cómo lo saben ustedes? Yo no. Ya, ahí está, gracias. Bueno, voy a entonces a preguntarles a ustedes en lugar de estar preguntando a la policía. Bueno, entonces ahí vamos a ver, vamos siguiendo con el tema. Vamos a sacar el texto. Dice que produce y libera secreción enzimática, enzimas digestivas. Y que está para los tres principios nutricionales básicos que tenemos: los carbohidratos, las proteínas y la grasa y el aceite. La amilasa pancreática para el metabolismo de los carbohidratos, la lipasa para los ácidos grasos, para la grasa, perdón, y las proteínas para las proteínas. Simplemente hay que recordar y precisar de que nosotros no asimilamos carbohidratos como tales, no asimilamos proteínas como tales, no asimilamos grasas como tales. Asimilamos sus principios activos terminales. Glucosa de los carbohidratos. De cualquier carbohidrato que ingerimos, tenemos que esperar que se transforme en glucosa y recién esa es la que se asimila a nuestro organismo, la que nos da la energía, el soporte calórico. Las grasas de igual manera, no asimilamos las grasas como tales, sino los ácidos grasos, que son el producto final del metabolismo de las grasas y aceites. Y las proteínas tampoco las asimilamos como tales. Asimilamos los ácidos, los aminoácidos. ¿Y por qué remarco eso? Porque ojalá eso sirva para aclarar el tema de que cuando nos promocionan que ingiriendo tal sustancia proteica, como por ejemplo el colágeno, se va a incorporar como colágeno en nuestro organismo. Es una simpleza, una simplonada, pero extraordinaria. Entonces, se supone que todos los que hemos pasado por un nivel instruccional, no digo educativo, instruccional, primaria, secundaria, tenemos información básica para conocer eso. Por eso llama la atención que la gente sea víctima de tanta estafa que hay. Como el cuento pues, de mejorar las articulaciones, mejorar el colágeno propio, ingiriendo colágeno. Ahí nomás, por favor. Es una falacia, pero canalla eso. Eso me hace recordar lo que dijo un experto mexicano que vino a un médico, a una autoridad mundial, y dijo, sonriendo, y me sorprende que aquí estén tan emocionados con el colágeno. Igual que en mi tierra, digo, ¿no? Lo mismo la promoción de este tipo de mamarrachos del mundial. Dice, pensar que el colágeno que ingerimos vaya a incorporarse al propio nuestro. Entonces, ¿qué podríamos pedirle a los cardiópatas? Que coman este agradable, extraordinario, sabroso anticucho para que mejore su corazón. Coman anticucho con los cardiópatas. A lo mejor eso le funciona a alguna gente simplista que razona de esa manera. Jovencitos, por favor, un mínimo de información, y lo otro, un mínimo de razonamiento, pues. Ustedes pueden tener información
información, pero aparentemente no razona porque deben convencerse de estas barbaridades de que hay que consumir colágeno para mejorar el colágeno propio. Peor todavía si les recomienda que tiene que ser tipo aplicación dérmica, geles, cremas, ungüentos con colágeno. Eso es el colmo de la inteligencia, del abuso intelectual. Bueno, entonces ese es el rol del páncreas exocrino. Pero miren, al final es un detalle también secreta el bicarbonato, que es un factor de defensa notable para la mucosa gastrointestinal por la potencial agresividad que tiene el ácido clorhídrico y la pepsina de la Ese es el rol del páncreas exocrino. Bueno, puede afectarse, como dije, por ejemplo, enfermedades muy raras como la fibrosis quística, la pancreatitis aguda, que es una emergencia seria, y este síndrome tan raro y tan feo de pronunciar que mejor no lo conocemos. Y el páncreas endocrino, que es la otra parte funcional del páncreas, que es lo que realmente nos interesa, y es el tema de la clase de vida. Ese que tiene que ver con la producción hormonal, que da los islotes del ángel, ¿no es cierto? Porque viene siendo alfa, beta y delta. Alfa para producir glutagón, beta para la insulina y delta para qué? Somatos. Bueno, entonces ahí podemos aterrizar a la famosa diabetes mellitus. Este es un tema que me apasiona, en verdad, decirlo. No creo que haya sido más alguien que no tenga un familiar diabético. ¿Sí? Supongo que alguno de ustedes tiene familiares diabéticos. Y el problema va a ser peor. Está calculado estadísticamente y de manera epidemiológica que con el tiempo posiblemente toda la población mundial sea diabética igual que asmática. ¿Por qué? Porque su ocurrencia depende de dos factores que son muy vitales en la actualidad: la genética y el estilo de vida. El estilo de vida es algo que podría modificarse, les juro, en un santiamén. Si la gente fuera consciente y fuera mínimamente inteligente, hiciera recién, digamos, sería consecuente con su denominación de Homo sapiens. Porque ¿qué significa Homo sapiens? Hombre sabio. Y qué bárbaro. ¿Damos evidencia de ser sabios? No. Como decía Marco Aurelio de Negri, somos más bien homos estúpidos. Así lo catalogan muchas mentes brillantes. Homos estúpidos. Porque no se entiende cómo es que, teniendo un mínimo de inteligencia, un mínimo de razonamiento, y siquiera un razonamiento lógico, que no es el más importante, el razonamiento científico es otra cosa. Entonces el razonamiento lógico llevaría a deducir conclusiones siquiera lógicas, pero cometemos barbaridades que insultan a la inteligencia en verdad. Entonces, podríamos modificar el aspecto referente a los hábitos de vida. Sería fácil, pero es muy difícil a ver. Lo genético sí es casi imposible, pero sí podemos hacer algo por ello. Y les voy a dar un punto de vista que a lo mejor les va a parecer nazi, hasta cierto punto cruel, tal vez para algunos anético, respecto a la posibilidad de regar nuestros genes, por lo tanto de tener hijos. Parece que es una ley biológica, ¿no? Incluso hay por ahí un cierto sermón bíblico que habla que ante los ojos de Dios el hombre pues es bien recibido cuando tiene hijos, cuando siembra un árbol y no sé qué otra cosa más por ahí. ¿Verdad? ¿Será bien recibido por algún Dios que tengamos hijos? ¿Y qué pasa si traemos un diabético que va a ser condenado a una pésima calidad de vida? Y no necesariamente por su estilo de vida. Por ejemplo, un diabético tipo 1, insulino dependiente, que nació así, ya con genes que no le permiten producir insulina en su páncreas. Y les cuento un caso dramático que es el que lo voy a conmover con esto. Y ese es mi interés, ¿verdad? Conmoverlos, impactarlos, para que reflexionen, para que analicen. Hace 4 años, algo así, en un aula como esta, de la San Martín, ¿verdad?
ahí estaba haciendo también clases de farmacología. Y una jovencita bien delgadita, que después me informé de la hija de un colega mío, un colega nuestro, médico, ginecólogo, que ha sido mi alumno incluso, Pedro Ruiz. Y lo veo en el aula que estaba en algún momento agarrando su necesario, lo que le llaman esa cosa, ¿no? ¿Sí? Agarra un poco como nerviosamente y lo mete en su falda y comienza a buscar. Y yo como siempre, de mal genio, me enrabié, pues dije, se está buscando celular. Entonces me acerco así un poco feroz. ¿Qué estás haciendo? Y dice, disculpe, doctor, estoy buscando mi glucotest. Ya hablo de glucotest. ¿Qué pasó? ¿Diabético? Sí, doctor. 18 años de edad. Y saca pues su equipito, ¿no? Y comienza con la lanceta así temblorosa, se pinche el dedo, saca su cintita, su equipito glucotest. Dice, doctor, tengo que ponerme una insulina ahorita. Permiso, por favor. Se sale y se va al baño con su lapicero, inyector de insulina. Y regresa luego, y digo, ¿cuántas veces tienes que hacer esto? Me dice, cuando menos 2 veces al día, pero a veces más. Depende de mi estado de estrés, de mi dieta. ¿Y cuánto tiempo estás así? 10 años. 18 años de vida y 10 años estaba en esa rutina. Desde los 8 años, diabética y insulino dependiente. Esa chica debería continuar, si es que no empeora, toda su vida así. Esa es vida. ¿Alguna de ustedes quisiera ser como ella? No, pues. ¿Se pudo evitar? Claro que sí. ¿Cómo? Siendo racionales. Para que cuando pensemos que debemos tener un hijo, debemos tener la seguridad que no vamos a tener una víctima nueva en el mundo. Esa criatura pidió venir al mundo, pidió nacer, no solamente por el gusto y el antojo de sus padres de procrear un hijo o una hija. Entonces conversé con él y se puso a llorar en este colega. Dijo, es una tragedia, hijo. La carga más terrible que tengo en mi vida, ver a mi hija desde los 8 años de edad en esta forma de vida cotidiana. Entonces eso obliga a pensar muchísimo, jóvenes, sobre nuestro rol, digamos, humano acá, y si verdaderamente tenemos derecho a tener hijos. Y si es que creemos tener derecho, tenemos que también asumir obligaciones. Obligaciones, asegurarle que ese hijo que venga acá tenga las mínimas condiciones para ser feliz, para tener calidad de vida. Y en estos problemas bien difíciles que podamos solventar una solución ahí. Pero lo otro, pues que también el abandono, el maltrato, todas estas cosas. Entonces, yo los invito a reflexionar, ustedes todavía creo que no tienen hijos. Piensen mucho en eso, por favor. Nadie nos niega, nos impide que podamos gozar de una pareja. Cuando lo gozamos, me estoy refiriendo carnalmente, gozar de la compañía, especialmente afectiva, que podemos tener con una pareja, que es imprescindible, apoya muchísimo, ayuda, pero también a veces hay relaciones tóxicas que destruyen la vida. Entonces hagamos funcionar nuestra inteligencia, jóvenes. No nos movamos por las emociones, por favor. El 70% de los hogares en países como el nuestro son disfuncionales, nunca deberían juntarse, fue una tragedia que se juntaran, disfuncionales. Hay parejas tóxicas, y no me refiero necesariamente a la mujer, parejas en general tóxicas, porque nos malogran la vida para siempre. Así que, jovencitos, los invito, repito, a pensar con mucha seriedad, y encima de todo, especialmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque para la mujer el embarazo es un riesgo de vida, un riesgo de muerte, digamos. La tasa de mortalidad materna por el embarazo, obviamente, son brutales en países como el nuestro. Así que les dejo eso para reflexión. Para reflexión, por favor. Entonces, traer un hijo al mundo diabético en esas condiciones, por eso es para arrepentirse, pues, para arrepentirse de por qué se decidió eso. Y simplemente les invito a que hagan una encuesta en su casa, todos.
vayan hoy día al mediodía, tengan su padre, díganme ustedes, ¿me planificaron? Algunos se van a reír, otros van a entrar en recuerdo furioso. Uy, diablo, ya me hiciste acordar, ¿por qué te traje? Y en verdad es algo, digamos, gracioso, pero encierra una realidad muy seria. Bueno, entonces el asunto es que la diabetes, volviendo a nuestro tema, es un tema que incluye el aspecto genético y desgraciadamente ahí no podemos raspar, pero sí podemos prevenirlo. Bueno, ¿en qué consiste la diabetes? En ese detalle, ¿verdad? La hiperglicemia. Hiperglicemia. Este es el gran problema, el gran demonio, el Satanás. Qué curioso, mira. Ingerimos proteínas, podemos atiborrarnos de proteínas y los aminoácidos siempre van a ser útiles. No hay así nomás un nivel de ¿qué podemos decir? Aminoacidemia tal vez, que pueda ser dañino, ¿no? ¿Es así? La hiperlipemia en algún modo también, algo por ahí es un poquito de riesgo, pero la hiperglicemia sí es canalla, con un mínimo de exceso nomás. Normalmente un diabético es el que tiene más de 126 miligramos por ciento de glucosa en la sangre. Si ese paciente tiene 127, siquiera 127 todos los días, un miligramo sobre el valor normal, ya está acumulando riesgo y fundamentalmente, escúchenme, cardiovascular. Por eso, por si acaso les adelanto, la diabetes ya ahora no se considera tanto un proceso hormonal, metabólico. No, siempre se ha definido la diabetes como una enfermedad metabólica. No, ya mejor, al menos desde el punto de vista estratégico, ya no movamos ese tema. Consideremos a la diabetes como una enfermedad cardiovascular. La tendencia es a agruparlo dentro de las enfermedades cardiovasculares a la diabetes, ya no como un problema epidemiológico, hormonal. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que se ha verificado? Pues que es suficiente que tengamos unos miligramos de glucosa por encima de lo normal y ya vamos acumulando daño. Y ese daño, jovencito, es irrecuperable. O sea, ustedes pueden manejar un diabético por 126 a lo mejor, un poquito de 130. Y le dan su tratamiento con cualquier medicamento y a lo mejor fluctúa pues alguna vez 135, a lo mejor después baja a 120 o a lo mejor vuelta sube a 145 y estos valores muy poco les preocupa a los médicos. No, está algo elevado, por favor, insista un poquito en su dieta, cuídese, evite hábitos nocivos, pero así nomás un mensaje casi como de cura, un consejo de cura. Si esto se persiste en meses, como son los controles que hay para los diabéticos, el daño cardiovascular de la hiperglicemia, especialmente el daño microvascular, ya avanzó. Este es particularmente el que más progresa. Y ese daño que avanzó, esos peldaños de avance, no se recuperan de puros jovencitos, así establecen el mejor tratamiento por acá. El tratamiento más maravilloso que pueden lograr detiene el incremento de los niveles de glucosa, pero no regresa a lo normal. Es daño acumulativo por siempre. Ese es el problema de la diabetes. Cuando llegamos y cogemos al paciente en ese nivel de daño, podemos lograr que no incremente el daño, pero ese daño que ya tiene no lo quita nadie. No hay opción terapéutica para disminuir ese daño al nivel de normalidad previo. Entonces, esto, por favor, me detengo aquí
remarcando de que debería ser nuestra principal preocupación. Y no deberíamos ser tolerantes, no jóvenes, no podemos ser tolerantes cuando manejamos un diabético. No podemos ser tolerantes, es decir, ponga un poquito más de empeño, ¿sí? Por favor, cuídese. Listo, su palmadita y a su casa, ¿no? Y como generalmente no está comprometida su calidad de vida, se va feliz el paciente. Sale de la puerta y se olvida de los consejos y sigue su rutina diaria. Entonces, ahí está nuestro rol educativo y en el cual debemos ser severos, jóvenes, para sentirnos bien cuando el paciente que estamos manejando, cada vez que llega a su control, está con sus valores de glucosa normal. Eso debe ser el objetivo. No debemos tolerar lejos, hay que ser drásticos, ni 1 miligramo de glucosa más del valor normal del paciente. Pero eso no cumple casi ningún médico. No se cumple. Entonces, ¿por qué ocurre la hiperglicemia? Por, como dice ahí, ausencia o secreción insuficiente de insulina, con alteración por resistencia de la acción de esta misma. Porque muchas veces casos ya extraordinarios, como el colmo de los colmos, es que sí produce insulina el paciente, pero las células se han vuelto resistentes, ya no responden a la insulina. Es un caso complejísimo eso de resistencia a la insulina. Se clasifica la diabetes en 4 tipos: la diabetes insulino dependiente o el M1, ese es el caso de la chica esta que les cuento. Diabetes tipo 2, que es el común, la forma más frecuente de diabetes en el mundo, el no insulino dependiente. La diabetes mellitus tipo 3, que está dentro del grupo de otras causas, entre ellos la iatrogénica. O sea, hay procesos médicos, por ejemplo, que pueden llevar a la diabetes. Supóngase que esté el paciente haciendo un cáncer pancreático. Tiene que extraer el páncreas, pues. Y obviamente se va a convertir en diabético por falta de insulina, pero iatrogénica, provocada por el acto quirúrgico médico. Y la diabetes tipo 4, que es la diabetes gestacional. Otra razón para espantarnos por el embarazo. ¿Verdad? Yo creo que sí hay que tener terror por el embarazo. Particularmente las mujeres jóvenes, las mujeres. Entonces, como algunos que trabajamos en salud sexual y reproductiva, damos siempre este mensaje. La mujer debe empoderarse de tal manera que debe exigir, que ella debe tomar la última decisión si quiere o no quiere embarazarse. El varón puede proponer, pero no decidir, no debe decidir, como desgraciadamente ocurre en sociedades como la nuestra, ¿no? Donde hay casos en que el marido decide las veces en que su mujer debe embarazarse, por a veces estupideces machistas, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, si mi mujer, ¿por qué quiere cuidarse? ¿Por qué quiere usar métodos anticonceptivos? Seguro para que esté con otro. En buena hora que esté con otro, porque estar con un estúpido de este tipo hasta es un lastre, ¿no? Bueno, entonces, a propósito de eso, si alguien de ustedes cree que nuestra tendencia natural es la monogamia, se han equivocado, una barbaridad. Por favor. Está demostrado científicamente, antropológicamente, se han escrito libros, por favor, hasta la sociedad, que la tendencia natural del ser humano es a la multiplicidad de parejas. Por una ley biológica, pues. Y las ITS, el reparto genético, las ITS, democrático. Las Hay que ITS. compartir. Pero no compartir parejas. Parece broma, pero en verdad, jóvenes, no se sientan culpables si, por ejemplo, cuando tienen su pareja a quien aman, digamos, indudablemente, por ahí alguien les despierta las emociones colateralmente, no se sientan culpables. Decidan nomás no cerrar los ojos. Nada más. La moralidad, por si acaso, la moral es cultural. ¿Ustedes creen que la moral cristiana que nos subyuga acá funciona en todo el mundo? Váyanse al mundo musulmán, por ejemplo. Por favor. Ellos tienen hasta no sé cuánta libertad de acuerdo a su credo. No sé cuántas parejas pueden tener, creo que hasta un mínimo de 20 o más. Pero el hombre mantiene a todos. Casi que no les alcanza
ni la economía ni el vigor. Pero es moral, ellos lo aceptan. Pero no funciona así. No, me respetamos el terreno porque vamos a investigar. Entonces la diabetes mellitus gestacional hay que entenderlo como una reacción inmunológica, y verdaderamente es inmunológico, porque esa criatura que tiene dentro, la mitad es inmunológicamente diferente a la madre. Es genes paternos de un individuo que no tiene nada genético de parentesco con la mujer. Y cualquier contacto, especialmente hematológico, desencadena una reacción de rechazo. Y eso ocurre. Quiero insistir de nuevo en este dato que a veces pasa escondido y uno no lo toma en cuenta. El niño, mientras está en el vientre materno, no comparte ni 1 mililitro de sangre con su madre. Comparten nutrientes que se filtran por la placenta, pero no pasan ni sangre al niño ni del niño a la madre. Si esto pasara, inmediatamente viene un colapso inmunológico, que puede ocurrir, por ejemplo, como hay en algunos casos extraordinarios la enfermedad hemolítica del recién nacido. En ese caso, ha habido algún accidente por ahí que en el parto han compartido un poquito de sangre y desencadenó la defensa inmunológica por parte de la madre y se producen anticuerpos que comienzan a destruir los glóbulos rojos del niño. Y si no se atiende, si no se les hace una terapia de emergencia, es muerte. Bueno, el diagnóstico de diabetes, por si acaso, jóvenes aquí, es cierto que la diabetes tiene sintomatología, pero eso no sirve para el diagnóstico, ¿verdad? No sirve para el diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente laboratorial. Y es sencillísimo, se le hace un test de glucosa en ayunas, por si se glicemia en ayunas. Si el pie es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ese paciente es diabético. ¿Ya? Pero si a lo mejor se hace un análisis y algunas veces tiene 127, 128, pero después resulta teniendo 120, 115, ¿qué puede ser? Un error de laboratorio, bueno, repiten el análisis, a lo mejor está normal. Pero al tiempo otra vez le pueden hacer otro análisis y encuentran nuevamente en valores elevados, no tanto, no siempre valores altamente elevados. Está en duda. Entonces, ¿qué hacer ahí? Hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Es sencillo también. Al paciente se le pone en ayuno de más o menos 8 horas, se le da una carga de glucosa en bebida, agua puede ser con glucosa 75 gramos, esa es la dosis, se le da que lo tome. Se le comienza a tomar muestras de glucosa en la sangre venosa, a los 30 minutos, 60 minutos y 120 minutos. Se espera a los 120 minutos, o sea, 2 horas, y si en las 2 horas se encuentra más o igual de 200 miligramos por decilitro, categóricamente ese paciente es diabético. Así tenga valores en algunas veces en ayunas de 110, 108, pero si ha tenido un test de tolerancia bien hecho, con más de 200, es diabético. O una glicemia casual, por ahí se revisa el paciente sin necesidad de estar en ayunas, más de 200 miligramos por decilitro, también es diabético. O se hace un examen que es un poco más sofisticado, que es la hemoglobina glicosilada, 6,5% más. Así que ahí está la evidencia de cómo demostrar o verificar si una persona es diabética o no. Y repito, no esperen que tenga síntomas, porque la gente duda cuando uno dice, ¿usted es diabético? Yo me siento bien, no tengo ninguna molestia, ni siquiera como mucho, no soy gordo, a veces de verdad no son gordos. Y para colmo de colmos, aquí hay una práctica que es bien curiosa. Hay mucha gente que prueba su orina. No sé si saben. ¿Y saben qué? Controlan su diabetes. Dicen, doctor, yo cuando me siento un poco mal, pruebo mi orina si está dulce. Ah, no, entonces paro la mano, ya no como mucho azúcar y me mejoro. Pero son costumbres. Oigan, pero cuando menos dan risa.
¿Sabían que hay gente que se trata realmente de ciertos problemas de salud tomando orina? Generalmente gente de campo. Les juro que sí toman su orina. Estaba una vez en la carretera a Jaén, yo fui capacitador de FONCODE por 4 años, 5 años por ahí. Y me iba por estas zonas recónditas por ahí de Jaén, San Ignacio. Y estaba esperando la movilidad en la carretera, la de Olmo, Corral Quemado. Y había una señora pues, con cara de paciente ahí sentadita, toda compungida, dolorida. Y llega había un transeúnte por ahí que bajaba de los cerros. Y lo conocía, señora, ¿qué hace por acá? Ay, el profesor. Y dice, me voy a, ¿cómo se llama este pueblo que hay por acá? Por Olmos, donde la cruz del Motupe. Ah, Motupe, no, Motupe. Dice, me voy a Motupe, voy a tratarme, ¿sabe qué? Estoy nuevamente con el cólico renal, cálculo. El cólico renal es fatal, en verdad, fatal, terrible ese dolor. Y estaba sentadita ahí que se iba de emergencia, la pobre esperando el carro para que lo lleven a Motupe. Y este profesor le dice, señora, ¿que usted no sabe cuál es el tratamiento? No, le dice el profesor, señora, fácil. Tiene usted que, escuchen bien, dice, tiene que juntar su orina de 24 horas. ¿Ya? Y en la mañana, después de haber recolectado la orina de 24 horas, usted lo tiene que tomar toda la orina de un solo impulso y verá qué remedio es. Bota todos los cálculos sabidos y por haber y adiós problemas y llora, no tiene por qué ir al hospital. Miren, un profesor, ¿qué se espera del profesor que tenga siquiera un mínimo de cultura, de educación, de modernidad, digamos? Aconsejando esas cosas tan dinosauricas, tan prehistóricas, de tomar orina. Y así estamos, esa es la cultura que tenemos, donde domina ese tipo de creencias. Pero lo que me irritan, lo que me embroncan, que haya gran cantidad de facultades de medicina que tienen como curso obligado medicina tradicional. Ese es un insulto a la academia. Que tengan un tarado de estos cabeza cuadrada naturista que viene aquí a dar mensajes de lo más estúpidos que hay. Donde ninguno de sus argumentos, les juro, yo ando metido en estas cosas, paro peleando con todos los naturistas que llamo pajeros. Pajeros porque fueran sus pájaros. Porque hablan burrada y media. Miren, les cuento solamente lo que dijo uno de estos individuos en una conferencia en otra universidad, donde hablaba de la lactancia, de la ingesta de leche. Decía, la leche es un alimento obviamente valioso, pero mientras somos niños. Y es vital. Pero después que dejamos la niñez, ya se convierte en un tóxico, en un veneno. Porque tiene mucha grasa, tiene mucho colesterol y no sé qué más efectos demoníacos le atribuía a la leche. Y por lo tanto debemos pasar ya a los productos vegetales. Y además, miren a esto quiero ver. Además, fíjense ustedes. Mientras somos niños, está bien, hay que mamar el pecho materno. Pero después es hasta, dijo, antinatural. Porque, por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué otro animal han visto, por ejemplo, un toro mamando de una vaca? O un perro adulto mamando de una perra. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar leche nosotros los adultos? Este animal, peor que el perro y que la vaca, estaba confundiendo las cosas, pues. ¿Acaso tomar leche significa que estamos mamando? Confunde un término que lo aclaró magníficamente Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio de Negri siempre lo menciona porque es probablemente el peruano más culto, uno de los pocos eruditos que ha tenido este país miserable.
tenía un programa televisivo, pues solamente lo pasaban a la 1, 2 de la mañana, porque la gente es ahora, la gente común no ve televisión, está viendo novelas, está viendo aventuritas por ahí, o cosas escandalosas como de Magani Medina, ¿no es cierto? O Willax. Entonces, Marco Aurelio de Negri acuñó un término, se llama la mamancia. Él decía, hay que distinguir la lactancia de la mamancia. Entonces, mamar un pecho materno o una ubre con fines alimentarios es lactancia. Pero cuando uno succiona una mama en otras condiciones, le llaman mamancia, no lactancia. Y se considera un término válido en el aspecto sexológico. Sexológico. Es parte de las técnicas sexuales, pues, de estimulación, de erotización y de conseguir y dar placer. Entonces, ¿cómo confunde este adefesio mamancia con lactancia? Pues, ahí no estamos promoviendo que lo pongamos de vez en cuando, veamos a una mujer que está con el pecho lleno de leche y le tiramos un poquito de alimento. Eso es irracional y hasta escandaloso, ¿no? Muy bien, entonces nos ubicamos, ya vamos a salir del tema de qué estamos hablando de esta cosita, ¿no? Ahí está digamos, la constatación de los daños gravísimos y tal vez principales que ocasiona la diabetes, los daños microvasculares y los macrovasculares. Los microvasculares, como ven, tienen que ver con la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Esto es ceguera. La mayor parte de diabéticos terminan siendo ciegos, ceguera, o con insuficiencia renal, nefropatía irreversible. ¿Saben cómo empieza el manejo de la insuficiencia renal? Con hemodiálisis, haciéndose una sesión de hemodiálisis cada 2 días. Llevar al paciente a una unidad de monitoreo nefrológico, conectarlo a máquinas, extraerle la sangre, hacerlo circular por máquinas que, entre comillas, limpian la sangre y lo regresan por otro canal al torrente sanguíneo del paciente. Es tedioso, tremendamente incómodo, produce, los pacientes que se hacen hemodiálisis dicen es como si recibieran una paliza, pero de las más abusivas. Se quedan horas ahí recuperándose de lo traumático de este procedimiento. Que se hagan cada día, dejando un día, y después a lo mucho logran hacérselo cada 3 días, toda la vida, por favor. A eso se llega en la diabetes, esperando un trasplante renal que nunca ocurre. Y no crean que es raro, las unidades de hemodiálisis están saturadas. Y esto es para los pobres, para la gente suertuda que tiene seguro. Los que no tienen seguro van a poder costearse esos procedimientos de hemodiálisis particularmente. Es una condena de muerte, es una sentencia de muerte. La neuropatía que lleva a los procesos neuropáticos gravísimos, que hay severísimos de dolores, por ejemplo, neuríticos. Calidad de vida brutal, brutal en verdad. Las lesiones macrovasculares de los grandes vasos, ¿en qué termina? Infarto de miocardio, hemorragias cerebrales, ictus, cerebrovasculares, ¿sí? Cerebrovasculares, cardiovasculares y cerebrovasculares, y las arteriales periféricas. Esto ocurre de manera espectacular en los miembros inferiores. Ustedes saben, estoy seguro que saben que gran cantidad de diabéticos crónicos terminan con amputaciones, ¿no? Generalmente empiezan con el dedito gordo, esa es la primera víctima, amputan el dedo gordo. Luego los problemas, digamos, de insuficiencia vascular e infecciones agregadas comienzan a ascender. Y al final amputan el pie, luego la pierna, de la rodilla hacia abajo, y luego de la cadera hacia abajo. Y terminan, como es lo común, con solamente tronco y miembros superiores y cabeza. Así es
ese es el destino de este tipo de pacientes. Y presos de una silla de ruedas. Francamente, jóvenes, describir la situación de diabético, hay que vivirlo, hay que padecerlo para poder sentir el impacto de esta enfermedad. La terapia, empezamos ahí con modificación del estilo de vida. Les juro que si la gente fuera inteligente, no es inteligente la gente, no es en verdad, es bruta, torpe. Si fuera inteligente, fuera ojalá convicta para tomar decisiones, especialmente en la dieta, actividad física, control de hábitos nocivos. Son casi imposibles de modificar esto. Luego vienen los antidiabéticos orales de insulina, pero esto por favor. Y ahí quiero detenerme un poquito. Disculpen que a lo mejor el tema, ustedes lo van a revisar, lo leen y lo complementan con su bibliografía, pero eso que les converso creo que les es útil. Nosotros tenemos una dieta salvaje, jóvenes. Nos basamos en cantidad de comida y no en calidad de comida. Lo primero que tenemos es el exceso de volumen de ingesta. Carbohidratos. Ustedes pueden revisar esto, revísenlo con calma. ¿Cuántos gramos de proteína, por ejemplo, de carne debemos incluir diaria? De 1.5 a 2.5. Una ración, ¿cuántos gramos de...? A una ración, un plato. Sí. 200. Yo creo que no, este cocido peso de peso. 0.8. Claro, pero eso es casi muy estricto. 0.8, 2.5. ¿250? No, es como un montón. Diariamente debe ser de 0.8. 100, no sé cuánto, gramos de algunos dicen el volumen de un puño. Siquiera eso. Pero he visto platos donde se ponen prácticamente un medio pollo. Una pierna de carne. La diabetes Un pescado, las fuentes de pescado, todo el pescado desde la cabeza hasta la cola, para que se lo coma un solo individuo. Por fortuna el pescado es extraordinariamente sano. Pero en verdad comemos salvajemente. Y para colmo, los platos adicionales de arroz, una fuente de arroz, yucas al por mayor, papas fritas al otro lado, un caldo lleno de fideos, papas incluso. Bueno, verduritas por ahí de vez en cuando. Están comiendo como para 6 individuos cada uno. Y cosa increíble, la mayor parte lo acaba. Algunos dejan, pero la mayor parte lo acaba. Y eso, ¿saben? Se mueve en función del instinto. El instinto de ingerir lo que está dispuesto en la mesa para, entre comillas, para uno. Y él tiene una explicación prehistórica. En la época prehistórica, nosotros todavía éramos homínidos, pues, imagínense, pues éramos como un mono común que parábamos en los árboles. Teníamos agricultura, teníamos ganadería, sabíamos siquiera cocinar, ni siquiera conocíamos el fuego. Éramos como cualquier animal de los monjes. Y estábamos a la casa de ver que pasa una víctima por ahí, a lo mejor un ratoncito, a lo mejor un lagartito, para saltar sobre ella y comerlo como cualquiera. Así era por favor. O buscar por ahí que haya la suerte de encontrar un árbol con alguna semilla o con alguna fruta para poder tener cierta variedad alimentaria. Así vivíamos por millones de años, ni siquiera miles, millones de años. Así que se fue generando un instinto de comer todo lo que se puede encontrar a la mano porque posiblemente mañana no había. ¿Sí? Ese mecanismo se quedó impregnado en nuestro encéfalo y nos ha llevado ahora a comer todo lo que nos ponen en la mesa. Y eso no sé si lo habrán visto en algún
familiar, amigo, que cuando le sirven en una casa, están invitados, dicen, por favor, sírveme poquito, poquito nomás, poquito nomás. Pero cuando le sirven el plato, lo acaba todito, lo deja como si lo hubiese lavado. Sí, jovencito, ese es un instinto poderosísimo de la ingesta que deriva de esta época prehistórica. Entonces estamos inducidos a comer más de la cuenta. Y para colmo, nos gana siempre el placer. Ingerimos lo que es agradable. Si hay una comida por ahí, por más nutritiva que sea, que no es agradable, difícilmente lo comemos. Yo les cuento una anécdota. Trabajé en unas ONGs por ahí con muchos extranjeros. Y en una ocasión llegaron unos holandeses, una pareja excelente. Y como siempre los invitábamos por ahí pues, a jalanear, con pollo a la brasa, y pero felices, comiendo la comida peruana, riquísima como siempre se dice, ¿no? Riquísima, pero no necesariamente sana. Y alguna vez se les ocurrió retribuir a los invitados, nos invitaron a su casa que alquilaban, queremos hacerles una cenita, con la comida de ellos. Oigan, cuando nos sirvieron en tazones, te juro, lo impactante era que no se notaba qué diablos era lo que nos habían puesto, ¿no? Unas cosas que parecía carne, que parecía cosas, nos preparamos especiales con harta verdura, ¿sí? Y cuando comenzamos a probarlo, qué mamarracho de sabor, por Dios, era un repulsivo en lugar de que agradaba, quesos metidos por ahí. Así que sí. Nadie comió nada de la pobre comida que nos pusieron los holandeses. Entristecidos al final, recogieron sus potajes y mandaron a comprar pollo a la Pero en verdad horrible la comida. Tengo una nietecita que yo por ahí en Europa. Y digo, ¿qué es la comida? ¡Pah! Y me hace recordar. Estaba en Francia, estaba en Italia, estaba en España. Y al menos en los comedores de Alta Alcurnia, donde se presentaba la comida internacional, es horripilante la comida. Nutritiva sí, pero horripilante. Pero nosotros somos al revés. Buscamos lo que sea agradable, rico, sensual. Así sea un tóxico, así sea un veneno, en verdad somos suicidas, Bueno, entonces, ¿qué hay de propuestas para esto? Lo otro es algo que no sé si les he conversado ya, que lo otro es ¿cuántas veces a la vida en el día comemos? 3. Es una ley que se establecida en el mundo, al menos en el mundo nuestro conocido. No estoy muy seguro que en el África, en el Asia, o recóndita ocurra eso. Entonces tomamos el famoso desayuno, el famoso almuerzo y la famosa cena. Búsquenme ustedes, escúchenme, cualquier sustento científico en cualquier lugar del mundo occidental y cristiano que justifique que tiene un argumento válido que tener 3 comidas como el desayuno, almuerzo y cena. No hay ningún sustento científico que diga, por esta razón tenemos que tomar desayuno, almuerzo y cena. Y si se dan cuenta los horarios, por ejemplo, a veces, especialmente ustedes, cuando vienen se supone a las 6 y tanto deben estar tomando desayuno, si es que toman, o 6:30, y regresan a veces a las 2 de la tarde a almorzar, y a veces a las 8 de la noche o un poco más están cenando, ¿no? Digamos 8 de la noche. Y aquí de 6:30 a 2 de la tarde son casi 8 horas. De aquí para acá, por lo menos 6 horas. Tenemos entonces un vacío gástrico de 8 y 6 horas. ¿Saben cuánto tiempo? En verdad nuestro estómago está protegido por la presencia de contenido, especialmente alimentos, 3 horas más. Sí, 3 horas. Gracias. 3 horas. Entonces, por lo tanto, por lógica, eso siguiera un sustento lógico científico. Debemos de tener un contenido gástrico cada 3 horas. Y eso es lo que sustenta
el régimen que se propone desde hace tiempo que tengamos, ¿cuántas comidas diarias? 5 comidas diarias. Esto es científico, por favor, no es una ocurrencia de nadie, no es una lógica simplista, 5 comidas diarias. Incluso los horarios ya han sido hasta propuestos. Por ejemplo, 8 de la mañana tomar el desayuno, a las 11 de la mañana deberíamos tomar una ración, a las 2 de la tarde, algo que coincide con el almuerzo, a las 5 de la tarde, con lo que antes era la costumbre del lonche, y a las 11 de la noche la cena. Estas son las 5 comidas diarias inteligentes, racionales, que deberíamos cumplir todos nosotros. Pero tampoco viene la tontera esa de que el desayuno tiene que ser el alimento más rico, más abundante, más nutritivo, porque tenemos que recuperar todo el desgaste que hemos tenido anteriormente. Veamos, amigo de bueno, entonces, si pueden hacerlo ustedes, háganlo por favor. Ahí sí les justificaría, por ejemplo, que coman en aula como lo hacen tan irritantemente, que están comiendo, están tomando sus juguitos, sus agüitas en plena aula, que es una falta de educación tremenda. Pero si ustedes me dicen, doctor, estoy cumpliendo sus 5 comidas diarias, vayan así. Pero deben ser raciones similares. No tiene por qué ser el desayuno más voluminoso ni más nutritivo que la ración de las 11 de la mañana. Deberían ser iguales. Todos con el mismo componente nutricional. Proteínas, alguna grasa, aceite, alimentos vitamínicos, agua y electrolitos. ¿Por qué tenemos que tomar todos los días café, té, fluidos? Tiene que ser una comida común, un almuerzo pequeño en cada ocasión. Eso es lo que dice la bromatología, la ciencia de la alimentación. Por favor, si pueden hacerlo, les juro, sería una revolución personal que hayan ustedes en su vida cotidiana. Y para una estrategia que hay para controlar la ingesta excesiva de volumen de comida, es primero, por favor, lleguen a su casa y destruyan todos los platos grandes que tienen. O regálenlo a los enemigos para que se mueran ellos, intoxiquen, se vuelvan obesos, hipertensos. Regalen los platos grandes a sus enemigos. Y ustedes quédense con los medianos o los pequeños. Y esos platos, dividan ustedes mentalmente en 3 segmentos. Esto se llama el plato inteligente, por si acaso. En este cuadrante, aíslen, separen el contenido que tiene carbohidratos. Por ejemplo, una porcioncita de arroz. Si quieren, tanto les gusta el arroz, es un adefesio de alimento. Aumenta la glucosa bastante. ¿Verdad? De todos los cereales, el arroz es el más pobre nutricionalmente. Un puñadito acá. Pero un solo carbohidrato, no tiene que ponerle ahí arroz, papas, yucas, camotes, todo un cerro. No, por favor, eviten eso, debe ser un solo compuesto de carbohidratos. En este otro cuadrante, el producto proteico, preferencia el pescado. No hay punto de comparación, oigan, con el valor nutritivo de las proteínas del pescado respecto al pollo, respecto a la carne roja, al chancho, al cuy. Por favor, proteína. Hay una fórmula, por si acaso, la fórmula 6, 2, 1. Perdón. 4, 2, 1. En la semana, 4 días sin comer pescado, 2 días ave, pollo y un día si quieren pescado mediterráneo. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué está Porque satanizada? la carne roja es mucho más tóxica, más difícil de digerir que la proteína, por ejemplo, de ave, que la proteína de pescado. Encima, el pescado tiene los famosos omegas, particularmente el pescadito azul, el jurel, la caballa, el bonito. Son nutricionalmente mucho más ricos que el pescado blanco. Será el pescado blanco, de hecho, es más agradable. ¿Quién dice que no? Pero nutricionalmente no tiene punto de comparación con este pescadito azul. Y por fortuna es más cómodo.
Bueno, entonces acá, con su pequeño puntito de aderezo, pues para darle gusto. Y acá, esta mitad del plato, ¿qué debe tener? Fibra. Verduras y Fibra. frutas. Eso debe ser, los 5 platos deben contener ese tipo de Para el sedentario, para el sedentario, para el oficinista, para el deportista debe cambiar, imagino. y por si acaso su aporte de líquido. Y un volumen pues cristiano, ¿no? Cristiano, racional. Y por favor rompan ese bendito mensaje que tienen por ahí con mucha frecuencia que dice que hay que tomar 8 o 9 vasos de agua al día para conservar la salud. Aquí el cerebro enfermo, cerebral perdido, y si pueden, por favor, ya no vuelvan a traer los tomatodos. ¿Qué no se han dado cuenta ustedes que para tomar agua debe haber una necesidad? Es la necesidad de la sed. Y si ustedes tienen sed a cada rato, hagan una consulta, no están sanos. Diabetes. No están sanos. Ustedes son víctimas del consumismo, pero francamente que a veces es vergonzoso. No saben que con eso, por ejemplo, están contribuyendo a la contaminación plástica del mundo de un modo, pero abusivo y groserísimo. ¿Y saben quiénes se están enriqueciendo ahí? El poder económico después detrás de esa agüita está procesada, pero ahora unos hidratantes que le llaman ahora, que tienen que tomar agua con electrolitos. Bueno, oigan, ya no quiero ni comentar porque convulsiono con la Pepsi Cola y la Coca-Cola están detrás de todo eso. Qué gustar ustedes enriquecer a estos miserables. Bueno, entonces, por favor, esto les sugiero, tómenlo en cuenta, ojalá háganme caso si quieren eso, aprueben en eso aunque no me... Les pongo ahí los metaanálisis que confirman los beneficios de los tratamientos. Ahí, por ejemplo, fíjense ustedes, el control glucémico intensivo, ser riguroso en controlar la glucemia, se asocia a menos patología cardiovascular general y coronaria, a menor número de infartos de miocardio no mortales, a más hipoglicemia grave. Eso sí hay que tener en cuenta también que a veces se nos puede pasar la mano y llevamos al paciente con hipoglicemia que puede ser muy difícil de controlar. También el control glucémico intensivo no tuvo efecto, fíjense esto, en los síntomas de los problemas cerebrales, los síntomas apopléticos, la mortalidad cardiovascular en general, la mortalidad por cualquier cosa. Entonces se publicaba eso en Lancet, una de las revistas más serias de medicina en el mundo, no es cualquier documento. Eso es verdad estadística cuando menos. Y bueno, pues para nuestro interés, las conclusiones generales que podemos sacar de los estudios que hay en el mundo sobre diabetes es que el control glucémico estricto y precoz es la mejor estrategia para prevenir las complicaciones microvasculares, la ceguera, la insuficiencia renal, el proceso neuropático. El control estricto de los factores de riesgo cardiovascular es fundamental, sigue siendo la mejor estrategia para reducir el riesgo macrovascular, infarto de miocardio, hemorragia cerebrovasculares. ¿Sí? Por favor, eso, no hay duda de eso, está demostrado estadísticamente. Muy bien, ¿qué estrategias tenemos para reducir la hiperglicemia? Varias, ahí está, trabajamos en el páncreas, trabajamos en el hígado, trabajamos a nivel del músculo estriado, tejido adiposo, y en el intestino disminuyendo la absorción de carbohidratos con medicamentos que vamos a precisar por acá. Entonces tenemos los antidiabéticos orales, que son el grupo de medicamentos que se diferencian de la insulina, porque la insulina solamente es parenteral. Ahí tenemos estimulantes de la secreción de insulina. Recordemos lo que le dije el páncreas del diabético tipo 2 todavía tiene insulina, que lo secreta en cantidad insuficiente, ¿sí? Pero tiene todavía. Entonces estos medicamentos lo que hacen es estimular a que el páncreas produzca más cantidad y más eficientemente la insulina, y por lo tanto el paciente controla su proceso, ¿sí? La mayor parte son hipoglicemiantes orales, disminuyen la glucosa, pero hay una excepción que quiero aclarar acá. Cuando hablamos de las iguanidas como la metformina, que nos vamos a referir después,
no se considera hipoglicemiante, se considera euglicemiante. O sea, normaliza la glucosa. Si está baja, la nivela, y si está elevada, la nivela también. Euglicemiante. Es una diferencia muy especial que hay sobre este tipo de fármacos. Las sulfonidurias son más comunes, las más populares y las más tradicionales que se han usado para el control de la diabetes. ¿Cómo actúan en las células beta del páncreas? Estimulando la producción de insulina, de la poca que existe. Por eso es que, como verán acá, dice, hay una pérdida de actividad a largo plazo. Va a llegar un tiempo, a veces años puede ser en verdad, en que el paciente comienza a descontrolarse en su glucosa, que puede ir muy bien, puede ser un paciente muy disciplinado, que va en sus controles siempre con la glicemia normal, y de repente, después de años o meses, comienza a descompensarse, a encontrarse niveles de glucosa por ahí que no ceden como debíamos esperar. ¿Qué significa eso? ¿Está volviéndose tolerante al medicamento? No, no es tolerante. Lo que pasa es que su páncreas ya comenzó a dejar de producir insulina y va a llegar un momento en que se va a agotar a nivel cero. Y ese paciente, entonces, ¿a qué lo pasamos? A insulina. A insulina. Ese es el caso en que el paciente diabético tipo 2 comienza a recibir insulina. Y ahí, por favor, quiero detenerme antes, a lo mejor lo voy a remarcar después. Si uno detecta que el paciente llegó a este nivel, debemos hacer hasta lo imposible para convencerlo al paciente que pase a insulina. Porque culturalmente en nuestro medio hay un prejuicio, pero cruel, canalla contra la insulina, que hace que la gente no lo acepte. Les juro, en mi vida de médico, obviamente yo no soy endocrinólogo, pero todo el mundo vamos a manejar diabetes, por si acaso no creen que todo lo manejan los endocrinólogos, los médicos clínicos. Habitualmente manejamos diabéticos, cuando menos los controlamos. Entonces, llega un momento que tenemos que decirle al paciente, ¿sabe qué, mi estimado? Ya no responde su páncreas, tenemos que pasar la insulina. Inmediatamente se espantan, es como si les presentaran el demonio y no lo aceptan. ¿Pero por qué no lo aceptan? Porque por ahí han recibido el mensaje ignorante de que la insulina hace perder la vista, que produce infartos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, daña los riñones, cuando al contrario más bien evita todos esos riesgos. Pero algún miserable, con complicidad de médicos que no precisan bien, que no les aclaran la realidad de los pacientes y dejan que estos mitos se mantengan, hacen difícil que el paciente pueda convencerse de pasar a insulina. No lo aceptan. Y encima, pues como dicen, para estar pinchando todos los días y toda la vida, sí, pues es un sacrificio necesario. Entonces, jovencitos, por favor, ojalá podamos todo el mundo convencer a los pacientes que la insulina en ese caso es la mejor opción. No es un castigo, no es dañino, no es grave, no produce efectos colaterales tóxicos de ningún tipo, por favor. Es un mito. Les confieso, nunca en mi vida he podido convencer, en verdad, a pesar de que soy drástico o lo que sea, que yo recuerdo, manejar a un paciente pasarlo de antidiabéticos orales a insulina. Han desaparecido. Supongo yo, para mi complacencia, de que han ido a hacerse tratar por endocrinólogo. Digo, en todo caso, le digo, si usted no se convence por lo que le digo, visite a un endocrinólogo. Espero que se hayan ido los endocrinólogos. Pero que yo esté manejando pacientes con insulina, la única persona a quien le aplico la insulina diariamente es a mi esposa, que es diabética. Y por eso les hablo con vehemencia de la diabetes, que es una barbaridad de enfermedad, que requiere soportes de todo tipo, y peor, qué difícil es convencer a la gente diabética que deje de suicidarse con la comida, que haga actividad física. La gana de cambiar. Así es la vida. Bueno, entonces las sulfonidurias van a perder actividad a largo plazo obligadamente, y no porque sea tolerancia, porque pierda actividad, sino porque el páncreas ya no funciona. Ahí está la glimenclamida, la glimetirida como lo más importante,
Ya no se usan en verdad con la regularidad que usábamos antes. La glimetrida llegó un poco tarde, mejor que la glimetramida, esta, pero más cara, más costosa. Pero estas tienen el mismo mecanismo de acción. Hay efectos adversos, claro que sí, la hipoglicemia, por favor, esto sí. El paciente tiene que ser advertido de que no debe modificar la dosis que uno le indica, por favor, ¿sí? Porque puede ir a la hipoglicemia, que es muy rebelde, muy grave, muchas veces mortal. Las meglitinidas son otros tipos de fármacos, ahí están la repaglinida, la natriglinida, que tienen también igualito el mismo mecanismo de acción y igual también pierden actividad a largo plazo. Son un poquito más costosas. Los mecanismos son los mismos. Las incretinas son otro grupo de fármacos un poco más complejos farmacológicamente, porque estos fármacos imitan a unas sustancias endógenas que se llaman incretinas, que son hormonas intestinales, que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa. Pero esta la GLP-1, que es una incretina, no es el fármaco, es la incretina, la cual imitan los fármacos tipo de incretina. Estimulan la biosíntesis y secreción de insulina de un mecanismo adicional y además favorecen la proliferación celular e impiden la apoptosis. ¿Sí saben lo que es la apoptosis? La muerte de la celular. Entonces, disminuye la apoptosis de las células beta, las preserva, las mantiene y por lo tanto el páncreas sigue trabajando todavía. Es un mecanismo excelente de estos fármacos. Ahí están los tipos de fármacos, la isenantina y la liraglutida. Esos son los fármacos, otros son las incretinas naturales que tenemos. Despierta. No, allá atrás, acá. Los inhibidores de la DPP4, la ida-la-vilaglistina y la sitagliptina, igual también los mecanismos son parecidos a la sulfonilurea. Y ahí tenemos las liguaninas. Las liguaninas es un grupo diferente, no son los mismos que las anteriores que hemos mencionado. Y antes había una diversidad de liguaninas. Ahorita queda solamente una, que es la metformina. Pero curiosamente esta que queda se queda con razones de peso, ¿verdad? Todas las liguaninas que se han eliminado fueron retiradas del mercado justificadamente por una serie de efectos tóxicos, particularmente la acidosis láctica. De manera inesperada el paciente entraba en una crisis gravísima con convulsiones, efectos cerebrales muy serios, metabólicos, desbalance electrolítico, que es dificilísimo de manejar la acidosis láctica y con alta mortalidad de pacientes, así que se retiraron del mercado. Pero curiosamente la metformina carece de ese riesgo, carece a pesar de que es del mismo tipo químico, de liguanida. Y algunos textos, por favor, equivocadamente dicen tiene menos riesgo de producir acidosis láctica. No es cierto, no tiene riesgo de producir acidosis láctica, no presenta ese riesgo y se usa universalmente. Ahorita, al menos hasta este momento, se considera que todo diabético, escúchenme bien, insulino dependiente o no insulino dependiente, debe recibir metformina. O sea, si esté recibiendo insulina, debe recibir además metformina por beneficios adicionales, ¿ya? Nunca debe faltar del tratamiento del diabético. Ahí está su mecanismo de acción, inhibe la producción hepática de glucosa, reduce la función intestinal también, aumenta la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina, complementa la insulina, por eso digo, así esté recibiendo insulina, debe recibir el paciente también metformina. Y beneficios secundarios, por ejemplo, mejora el perfil lipídico y controla el peso. Esto, fíjense ustedes, se utiliza incluso sin necesidad de que el paciente sea diabético. Los gorditos o gorditas, más aún si son mujeres jóvenes que tienen el famoso ovario poliquístico, es un tratamiento de elección. Les mejora notablemente su patología, no siendo diabéticas. Un beneficio extraordinario de la mejora el perfil lipídico, especialmente a nivel de triglicéridos. Efectos adversos tiene, pues como cualquier medicamento, molestias abdominales, diarrea, etcétera, etcétera, que son simples. Este grupo de fármacos, de verdad lo he puesto ahí más que nada para señalar que a pesar de que tienen utilidad, muchos se usan en Europa,
tienen un potencial riesgo cardiovascular. Es más que nada una advertencia lo que quiero señalar ahí. En Europa ya no hay pues preparados como la benzodiazepina, entonces ellos han pasado más a la modernidad. En Europa pasa más rápidamente la modernidad y utilizan eso. Pero han encontrado casos muy especiales, como por ejemplo con la rosiglitazona, que se retiró del mercado europeo por incremento de riesgo cardiovascular, la posibilidad de infartos, la posibilidad de muerte súbita, de paros cardíacos, arritmias. La tioglitazona se ha retirado de muchos países, especialmente europeos, por cáncer de vejiga. La troglitazona también retirada del mercado por aumento de incidencia de hepatitis. O sea, son fármacos en verdad con parece alto potencial tóxico. Hay que tener mucho respeto. Se tendrán que usar cuando ya no funcionan los demás, pues. Ahí el beneficio tal vez se compara con el riesgo. Este tipo de fármacos es más sofisticado todavía, los inhibidores de la famosa SGLT2, que es un cotransportador del sodio y glucosa. Estimula ese cotransportador. Miren ustedes, es un mecanismo que quiero rapidísimo comentar de la siguiente manera. ¿Cómo se encuentra este tipo de procesos? Hubo una época muy cruel también en el mundo, eso fue por los años 80, el siglo pasado, en donde hubo muchos casos de deshidratación por enfermedad diarreica aguda, la famosa ELA. Y llegó a su cúspide con epidemia del cólera. En verdad, jóvenes, les juro que me parece a mí que fue tan salvaje, tan brutal como la pandemia del coronavirus. Sino que no despertó mucho impacto, porque era casi natural que en países como el nuestro, del tercer o cuarto mundo, haya tanta mortalidad, especialmente en niños por diarrea y deshidratación, como en el sudeste asiático, como en el África subsahariana. Si ustedes van por ahí, van a encontrar todavía poblaciones de niños que son hueso y pellejo. Y la mortalidad es terrible, cruel, por problemas diarreicos, especialmente por infecciones gastrointestinales. Y hay un germen que se destaca por su altísima toxicidad a niveles intestinales, desarrollando diarreas. Les juro, jovencito, les juro, hay que verlo para percibir su dramatismo de lo grave que era la diarrea inducida por cólera. Impresionante, ¿verdad? El paciente, escúchenme bien ustedes, no podía controlar su esfínter anal. Como se decía en algún momento, se esparrama el paciente, se esparrama en diarrea. Está caminando y de repente hace lo posible por controlarse y no puede. Se esparrama, se derrama. Y su deposición ni siquiera huele a deposición, huele simplemente a agua común. Y tiene altísimo contenido de agua y sodio y electrolito. Y la mortalidad es increíblemente alta. Te juro que fue tan dramático, para mí me parece que incluso en algún momento fue más dramático que la epidemia de coronavirus. La mortalidad era gravísima, especialmente en niños. Y la anécdota que les quería contar era sobre un chofer de ambulancia en Comarca, yo en ese tiempo estaba en el hospital de Comarca, y era tan impactante la cantidad de pacientes que llegaban que teníamos que utilizar la ambulancia como un vehículo de urgencia para llevarlo al hospital y colocarle venoclisis, porque ni siquiera se podía hidratar de otra manera, con doble venoclisis así por ambos brazos, como solución polielectrolítica y solución de hipersodio. Otro lo estoy hablando por mí. Allá había abierta, no había goteo. Allá abre la llave para poderlos mantener. El chofer de la ambulancia estaba esperando que baje el paciente que había traído, se agarra de la puerta y me dice: doctor, se me viene. ¿Qué se te viene, no? Y el pobrecito se sentó contra la puerta y, como decimos vulgarmente, se esparramó. No podía controlarlo. Lo tuvimos que ingresar de inmediato a emergencia.
Escúchenme bien, ¿saben cuántos litros de Venoclis recibió en 24 horas? Allá se acababa, pasa otro, 25 litros de Venoclis en 24 horas. ¿Cuánto es el volumen corriente que tenemos plasmático en nuestro organismo? ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 4 o 6 litros. Entre 4 y 5, 4.5 litros. ¿Se dan cuenta? Le recambiamos su volumen plasmático 5 veces. 5 veces le cambiamos su volumen plasmático a ese paciente para poderlo mantener en vida. Increíble, joven. Y bueno, pues, aparte de ese aspecto dramático, entonces se encontró, y esto fue un aporte de la medicina, especialmente pediátrica latinoamericana. Se observó por ahí, algunos investigadores encontraron que muchos pacientes, el problema diarreico, ¿cómo lo enfrentaban? Con la famosa panetela de arroz. Y otros incluso, en su pobreza, ¿qué hacían? Le daban a sus niños bebidas como Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y lo curioso es que, no digo que se sanaban, sino que se sostenían siquiera vivos, sostén vital. Y dijeron, ¿cómo es posible que si le damos agua pura, el paciente entra en un estado de gravedad, de deshidratación, se llama hipotónica, se pasa a la deshidratación hipotónica, que es gravísimo. Si le damos agua con sal, porque sabemos que se pierde sal, se le pasa a la deshidratación hipertónica. O sea, no había forma de darle fluidos. Si se le daba agua glucosada, agua a lo mejor limonada, también simplemente su diarrea osmótica. No se le mejoraba para nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esto le ayuda? Y encontraron que había una asociación curiosísima entre el agua, glucosa, y particularmente sodio. La triada maravillosa. Y curiosamente, si le dan la glucosa sola, empeora la diarrea. Si le dan el agua sola, la deshidratan de modo hiponatrémico. Si le dan la sal concentrada, la llevan a deshidratación hipertónica. Ninguno por separado soluciona el problema, pero cuando están juntos es como si se tomaran del brazo y se absorben eficientemente. Fíjense ustedes, es un mecanismo maravilloso en nuestro organismo que se preserva con la peor diarrea del mundo que puedan imaginarse. Se mantiene este mecanismo de absorción. Y se comenzó obviamente ya con recursos bastante científicos a ver cuál era la proporción adecuada. Se encontró esa proporción adecuada y se establecieron las sales de rehidratación oral. Sales de rehidratación oral. Lo que en algún momento se llegó a llamar en nuestro país las bolsitas salvadoras. Les cuento esta anécdota que ustedes nunca se imaginaron que existió y que fue una cuestión espectacular en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Para que sepan ustedes, cuando llegábamos a un paciente con esa deshidratación tan grave y teníamos que colocarle venoclisis generalmente doble, ¿saben en cuánto tiempo se rehidrataba el paciente en un caso de deshidratación grave con shock? 72 horas. 3 días ahí. Con fluidos, como les digo, en ambos brazos. 72 horas, particularmente en niños. ¿Cuánto creen que demoraba la rehidratación igual de eficiente que esto? Con esta rehidratación oral, con tacita y cuchara. Taza y cuchara. Ni siquiera tenía dosis. Se le decía a la madre de familia, dele a su niño, dele a su paciente a libre demanda mientras tenga sed. El paciente está tan deshidratado que lo toma a pesar de que es horripilante esto. Imagínate tomar un fluido que tenga sal y que tenga agua, azúcar. Es horripilante, pero el paciente está tan deshidratado que lo consume. Y maravillosamente, ¿saben cuánto tiempo se rehidrataban estos pacientes?
4 o 6 horas. Esto parecía un milagro, parecía una cuestión de locos, ¿no? ¿Cómo es posible que con este cálculo tan tecnológico no se imaginan lo complejo que era esto? Calcular de acuerdo al peso, particularmente de niños, cuánto de agua le corresponde en 24 horas, en nivel de deshidratación a lo mejor leve, moderado o severo. Y si era de estado nutricional eutrófico, desnutrido primer grado, segundo grado, tercer grado. Era pero increíblemente complejo. Uno andaba con su tabla de cálculo ahí, cuántos centímetros cúbicos por kilo de peso de agua, cuántos miliequivalentes de sodio, cuántos de potasio, cuánto tiene el medicamento. Me acuerdo había el famoso lactato Ringer, el Calium, tiene 27 miliequivalentes de sodio por 10 centímetros cúbicos. ¿Cuánto le debo aplicar a flaco de menopausia? Era una locura, jóvenes, una locura. Aún así, con toda esa complejidad tecnológica, 72 horas para que se rehidrate, 3 días. En cambio, esto increíble, parecía de brujos. ¿Cómo es posible que con un suerito para todo el mundo, en 4 o 6 horas se rehidrataba? Por este mecanismo extraordinario, se llama mecanismo de absorción acoplada de agua, sodio y glucosa. Y esto es un aporte latinoamericano, francamente, es una maravilla. Yo tuve la suerte de trabajar en una institución, por fortuna que es el Ministerio de Salud y de Salud, institución de la República, he llegado a odiar. Extraordinaria, una ONG donde trabajamos muchísimo en Chimbote este asunto. Por si acaso presentamos un proyecto del Congreso Internacional de Pediatría en Panamá y obtuvimos el segundo premio mundial, por si acaso, en internamiento conjunto madre-niño y red de la persona grave. Pero creen que esto se hizo popular en el país. Nada, ni siquiera como noticia lo comentaron. Y el colegio médico de ese tiempo llegó a decir que les parecía curioso, les parecía algo que necesitaba investigarse, que cómo es posible que un procedimiento tan simple de acoplar sodio, agua y glucosa pueda ser tan eficaz como el procedimiento tecnológico que los médicos inteligentísimos y complejos como nosotros somos se sintieron insultados. Era muy vulgar para ellos. Entonces, jovencitos, este es el mecanismo por el cual se utilizan este tipo de fármacos. Se puede facilitar la absorción de agua, especialmente con la glucosa y bueno, inhibidores de la alfa-glucosidasa son los que disminuyen con la absorción de productos de carbohidratos en el intestino. Tenemos la carbosa, la liquidez, la realizan ustedes con paciencia. Y pasamos a estos efectos adversos, las insulinas. Las insulinas, entonces, terminamos con esto. Mencionemos que son de varios tipos: la ultra rápida, intermedia y prolongada. Obviamente la ultra rápida y rápida será para las emergencias, ¿no? Necesitamos que actúe rapidísimo y también su tiempo de acción es corto. En cambio, las intermedias y la prolongada ya es tratamiento de sostén, que es lo que generalmente ya nos toca a nosotros. Nosotros difícilmente vamos a manejar un proceso de descompensación diabética intensa, lo manejan los endocrinólogos, ¿no? Nosotros como médicos generales tenemos que aprender a manejar especialmente las insulinas de acción intermedia y prolongada. Ahí están las acciones de la insulina, extraordinarias, ¿verdad? Tiene acciones rápidas, intermedias y lentas. Recuerden ustedes que la insulina, ¿qué tipo de receptores actúa? ¿Ah? No, me refiero a qué tipo de receptores. ¿Solo de membrana? ¿Los nucleares? No, por favor, membrana actúa en milisegundos, hombre. Nucleares, que demoran un tiempito. Ahí está, miren, el cuadro comparativo. Esta insulina de acá, la glargina, de verdad es extraordinaria. Glargina. Ahí existe en nuestro país. Se llama Basaglar, por si acaso. Basaglar. Miren, empieza su actividad a la hora. No demora mucho. Y dura hasta 24 horas. O sea, suficiente una sola administración periumbilical subcutánea diaria. Y el paciente se mantiene maravillosamente bien, ¿verdad? Maravillosamente bien.
Y no es ni siquiera muy costoso, porque es un aparato medio complejito, parecido a este, se llama precisamente inyección de insulina tipo lapicero. ¿Sí? Tiene una tapita de la cual sale un extremo en el cual se coloca una aguja muy especial, finísima en verdad. Yo me quedo sorprendido de la tecnología que hay, es una maravilla la tecnología médica. Que la aguja, ustedes lo ven, es tan fina como un cabello. Por lo tanto, ¿duele al colocarse? No. El paciente lo siente como un pequeño pinchazo mínimo, ¿sí? Y se coloca la dosis exacta, porque tiene un sistema de graduación especial que nos puede hacer que coloquemos la dosis milimétrica que necesita el paciente. Calcula la dosis y con un sistema de botón que se infiltra de inmediato. Subcutáneo, rotativamente periumbilical. Extraordinariamente. Y ni siquiera cuesta mucho, vale 60 soles un lapicero de insulina que dura, pues, dependiendo de la dosis que requiere el paciente, 3 semanas o 4 semanas. Los antidiabéticos ahora le cuestan más caro, las tabletas para llevar, están más caras. Así que en verdad les comento que es un recurso extraordinariamente útil y eficiente, en verdad, bastante eficiente. Pero no nos centremos solamente en la recomendación farmacológica, el usar adecuadamente estos fármacos, sino lo que es la dieta y la actividad física. ¿En quién usamos insulina? En diabéticos de tipo 1, los diabéticos tipo 2, en los cuales ya fracasó los antidiabéticos orales, en pacientes que, bueno, en el embarazo, por ejemplo. El embarazo no se indica ningún antidiabético oral, están contraindicados por el pasaje que haya hacia el feto. Los pacientes que van a ser operados, por favor, la intervención quirúrgica es un estrés en verdad extraordinario en el paciente que lo puede descompensar. Puede que esté manejándose bien su diabetes con antidiabéticos orales, pero entra a sala de operaciones, se descompensa y necesita obligatoriamente insulina. Los que tienen nefropatías o hepatopatías que impiden o RAMs que impiden el uso de hipoglicemia. Y repito, por favor, insistamos, eduquemos a la gente, que en verdad sería la mejor opción. Para muchos creemos que usar antidiabéticos orales es una pérdida de tiempo, en verdad. Cuando menos por lógica mínima. Si el paciente está necesitando insulina, pues hay que dar insulina. Sino que el temor por estas informaciones que hay por ahí, ignorantes, que prevalecen mucho, a veces la idea del costo, o lo difícil que parece la tecnología, no creo, es sencillo, uno se lo aprende de inmediato. Muy bien, jovencitos, eso es entonces el tema de la insulina y de la diabetes. Así que por favor, si tienen ganas todavía, después del seminario. Seminario. Quiero que me hagan, lo podemos hacer virtual. Sí, es verdad. Discúlpeme, a ver, les comento, porque quiero que ustedes sepan esto, que yo no hago las cosas por capricho, porque no se me antoja, no se me da la gana, a veces si no hago clase, quiero hacerlo virtual. Odio la virtualidad, te juro, odio la virtualidad, me parece un estafa. Pero ¿por qué a veces caigo en ese amor-odio de la virtualidad? Eso yo sé que saben ustedes, no tengo que escuchar gente de la Universidad de Uruguay. Y estamos ahorita en una huelga radical, porque queremos, ojalá, antes de morirnos, antes de dejar de ser docentes, siquiera lograr que con justicia se aplique la ley de homologación de los docentes. Años, tenemos 20 y tantos años peleando por esa ley, que es en verdad una ley incuestionablemente aceptada. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que tiene que aplicar, pero ningún gobierno miserable lo cumple. Y aparentemente no hay mucha cosa que hacer. Entonces, en esta ocasión estamos haciendo una huelga que ojalá sea la que dé resultados. Porque no hay ningún argumento jurídico que diga que esa ley no se debe aplicar. Está aprobada en todas las instancias.
Y a nosotros los docentes de medicina nos han considerado siempre los más, a lo mejor incumplidos en la cuestión gremial. ¿Por qué? Porque como estudiantes de medicina nosotros no hemos hecho paros así nomás en la universidad, los de otras carreras sí. Pero nosotros, ¿por qué? Porque si hacemos paros o huelgas, les afectamos a los estudiantes como ustedes, que tienen que hacer su internado, que tienen que hacer su serum. Y si hacemos paro, afectamos toda su programación y pierden años. Por un paro que se haga, pierden cuando menos un año. Porque nadie puede hacer internado cuando se le antoja, tiene que ser cuando lo programan los hospitales. Entonces, ya nos cansamos de que nos consideren las ovejas negras, ¿no? Algunos gritan lo que pueden, somos amarillos, somos inconsecuentes, somos sinvergüenzas, que queremos que el resto se sacrifique y nosotros estamos bien desvergonzados por ir trabajando. Entonces, nos han obligado, ¿verdad? Y sí, tenemos realmente una obligación moral de participar en esa. Como hoy día tenemos una asamblea donde van a pasar lista. Por eso les pido que me permitan irme ya, ¿sí? Y utilizar este bendito artificio de la virtualidad. Entonces, a los alumnos del responsable del seminario les pido, por favor, que me envíen un link. Hagan ustedes el link, porque yo no lo sé hacer. Hagan el link y me envían para entrar en la hora que convengamos. ¿A qué hora?